por acompañarnos, vecinos, amigos, periodistas. Para nosotros hoy es un día importante hacer este balance, qué oposición fuimos durante todo este año. Nosotros, en lo local, Patricio describió muy bien lo que ha hecho nuestro equipo, nuestros concejales, porque como él decía, nosotros somos un equipo. A veces los que más nos vemos somos nosotros que tenemos la carga de ocupar el lugar. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, con Sergio Massa a la cabeza, con Mario, con un equipo de dirigentes jóvenes que ven la política de otra forma, nos planteamos ser una oposición constructiva. Y muchos nos acusaron de cogobierno. Y la verdad es que no fuimos un cogobierno. Nosotros hicimos que la gobernadora pueda gobernar para los bonaerenses que la eligieron y pueda gobernar para todos los bonaerenses. Es por eso que desde la legislatura acompañamos leyes importantes como fue la emergencia administrativa de la provincia, la emergencia en seguridad, en servicio penitenciario, en obra pública. Tenemos una provincia que vive en emergencias permanentes porque estamos ante una provincia de Buenos Aires que es deficitaria, pero deficitaria en altos valores. Nosotros desde nuestra responsabilidad hemos acompañado la ley de leyes que es el presupuesto, porque entendemos que hay obras importantes para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires que vienen postergados desde hace muchos años. Esperemos que este voto de confianza no sea otra vez un voto de confianza que damos a un endeudamiento para que no se realicen las obras. Esperamos que las obras planteadas en el presupuesto para Junín se realicen, que se realice la reestructuración del hospital, la remodelación, que se repavimente la avenida de Circunvalación, que nos habían anunciado para este año, que el intendente en una conferencia de prensa, cuando yo le pregunté cuándo iba a arrancar Circunvalación, los periodistas son testigos, me contestó: quédate tranquila, Valeria, que antes de fin de año las máquinas van a estar trabajando. Lamentablemente antes de fin de año tuvimos la licitación. Espero que en los próximos meses ver concretada la obra. Hicimos muchas cosas desde la legislatura. Votamos leyes importantes como las que le conté, pero también leyes importantes que planteamos desde el Frente Renovador, que vienen a renovar la política como nos planteamos desde un principio. Nuestras banderas de la campaña de Sergio Massa las llevamos alto y logramos votar la ley de reelección indefinida, logramos votar la ley de paridad, tan importante para las mujeres, con todo lo que estamos viviendo en estos días, donde a una de nosotras matan cada 30 horas. Esto tiene que ser un cambio de paradigma, donde la participación en pie de la igualdad sea desde este lugar, que es la legislatura, un punto de partida. Y a partir de acá, todas las conquistas que vendrán para adelante. Siempre legislamos en pos del bien de los bonaerenses. Siempre buscamos lo mejor. La verdad que eso es ser una oposición responsable y no decir todo que no porque no. Nosotros cuando decimos que no, damos la alternativa de qué es lo que creemos que se debería hacer. Lamentablemente, este 2017 el cambio no fue tal. Lo podemos ver, vemos muchos carteles de anuncios de obras y las obras no aparecen. Nosotros entendemos que la gobernadora tiene muy buen marketing como el que tenía el ex gobernador Scioli, donde casi haciendo marketing llegó a ser presidente como es este presidente. Esperemos que el 17 lleguen las obras, llegue el cambio que propusieron. Nosotros vamos a seguir acompañando las cosas que creemos que están bien y vamos a marcar las que entendemos que están mal. Este es nuestro rol y es el lugar donde nos puso la gente. Yo quiero agradecerles a todos, a las instituciones que nos recibieron, a los vecinos que nos recibieron, a todo el grupo que nos acompañan hoy, muchos de ellos, porque nosotros entendemos que las instituciones llegan muchas veces al lugar que el Estado no llega. Entonces, nosotros desde la legislatura decidimos reconocer esta labor que llevan adelante a través de una pequeña ayuda económica que sabemos que nunca alcanzan los fondos, tanto a los clubes como a los centros de jubilados, todos los que nombró Patricio, que fueron varios los que hemos visitado. La verdad que entiendan que nosotros estamos y que seguimos estando, que no porque dejamos de ser gobierno dejamos de estar junto a los vecinos. Y como en su momento nos planteamos el día de la conferencia de prensa, nosotros queremos ser los guardianes de la coherencia del intendente. Y la verdad que a medida que leemos, vemos que la coherencia
no es tal. Y hay un montón de ejemplos de esto, como ya nombró Patricio, como algunos que hemos nombrado ahora. La verdad que yo hago mis votos para que todo esto cambie de verdad por el bien de todos los juninenses, por el bien de todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires, donde hoy la inseguridad es un flagelo que no podemos dejar de ver, y pedir por favor que no naturalicemos el delito, porque lo peor que nos puede pasar como sociedad es naturalizar el delito, donde ya si no te matan está bien, te quedaste vivo, y la verdad que no debería ser así. Creo que tenemos que aunar los esfuerzos, todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para poder volver a vivir en paz. Eso es lo que yo deseo para un 2017, que todos tengamos salud, trabajo y que vivamos en paz. Gracias.